El mundo entero está atravesando tiempos difíciles, pero estamos juntos y vamos a salir adelante. Somos seres cambiantes que buscamos siempre adaptarnos a las situaciones de la mejor manera, superando obstáculos y adversidades, enfrentando las más difíciles situaciones, sobreponiéndonos, rehaciéndonos y levantándonos incluso más fuertes para seguir escribiendo nuestra historia. Por eso en la 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual abordaremos y comprenderemos la resiliencia como esa característica innata que posee el ser humano para reinventarse y emprender nuevas oportunidades. Te invitamos a explorar cómo la ciencia, el deporte, la academia, la literatura, la música, el cine, la danza, el teatro, la poesía, la pintura y las expresiones artísticas en general se han convertido en herramientas y estímulos catalizadores para generar procesos resilientes en los seres humanos. El año pasado demostramos que las fronteras en el arte, la cultura y la literatura no existen. Este año queremos decirte, adelante. Juntos vamos a salir de esta más fuertes. 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual. Resiliencia, un paso adelante con la cultura. Se ve la presentación. Buenas tardes para todos. La Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y la Fiesta del Libro de Cúcuta los saludan y les dan la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta versión virtual de la fiesta. Continuamos con nuestra programación con la presentación del libro Piel de Ébano, una novela histórica en la que se entrecruzan los hechos reales con la ficción, así como los relatos de Europa y del virreinato. Las historias de la revolución y de amor marcadas por la estafa, la crueldad, la injusticia y la sagacidad. Su autor Marco Roballo conversa sobre su obra con Ramón Cote. Bienvenidos a la Fiesta del Libro y muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Muy buenas tardes Marco, ¿cómo estás? Sí, Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, nada, muy contento de estar esta tarde desde Colombia, todo desde Estados Unidos, para presentar tu novela Piel de Ébano, que acaba de aparecer publicada por la editorial Planeta. Antes que nada, agradecer también a la Fiesta del Libro de Cúcuta 2020, con este tema tan específico de la resiliencia. Agradecer también pues la amable invitación que me hacen y a su vez también agradecer la presencia de Marco Roballo, con quien conversaremos acerca de esta novela Piel de Ébano, que es una novela situada, ubicada en la Cartagena de Indias del siglo XVIII. Saludo entonces a Marco. Marco, qué alegría que estés acá. Qué bueno poder conversar durante esta hora contigo. Gracias, Ramón. Pues sí, me siento muy contento de poder estar aquí contigo y con todos en esta feria virtual, como tú lo mencionas, de resiliencia. Es un espacio nuevo, ¿no? Algo que no nos teníamos imaginado que iba a suceder, pero que ya estamos tomando muy de la mano y que se está generalizando. Qué bueno que la Feria del Libro de Cúcuta no tuvo que posponerlo, sino que siguió adelante y lo pudo plasmar en este momento. Eso es muy cierto. Yo creo que la mejor lucha contra la pandemia no solamente está en el cuidado
en el cuidado con el tapabocas, con el lavado de manos, con la distancia social, con atender las indicaciones de las alcaldías, sino también la mejor manera también de luchar contra este mal es también afianzar la cultura, afianzar los lazos que nos unen con el libro y sobre todo no dejarse vencer y aprovechar la tecnología que nos ofrece el siglo XXI para anular las distancias, tal como en este caso está sucediendo hoy. Pues bien, vamos entonces a empezar con la presentación de esta novela, la novela de Marco Piel de Ébano, que como les dije, acaba de salir publicada en la editorial Planeta. Es una novela que cuenta unas historias muy interesantes, ya hablaremos con su autor al respecto de esto. Y antes de empezar a hacer una pequeña reseña biográfica, Marco Roballo nació en la ciudad de Bogotá, es ingeniero mecánico, también estudió en Bogotá esta carrera, pero siempre tuvo una inclinación, no solamente su parte profesional, sino también su parte personal, siempre estuvo inclinada hacia las letras. De hecho, ha publicado a día de hoy Scarlet, La esencia divina del deseo, Transmigración, El quinto sepulcro, El gran genocidio, Descubrimiento o exterminio y Una vida para Steven. Marco, pues nos reúne hoy tu novela, que es una novela, como ya comenté, ubicada temporalmente en la carrera de Indias del siglo XVIII, y es una novela histórica que me interesa mucho también esta particularidad, porque la novela histórica es un género que ha corrido también con mucha suerte en cuanto a que ha habido grandes figuras de la literatura que lo han tratado. Sin ir más lejos, por ejemplo, las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, ¿no es cierto? También está, que nos habla pues esa parte de la caída del Imperio Romano, El muchacho persa, de Mary Renault, ¿sí? También sobre Grecia, Juliano el apóstata, de Gore Vidal, que habla también de ese principio del cristianismo, El conde Belisario, de Robert Graves, que es una novela que a mí me encanta, que habla también sobre esa particularidad de esa sociedad tan compleja como era la sociedad bizantina, de lo que estaba también sucediendo en Constantinopla. Marco Roballo ha querido, en Piel de Ébano, también incursionar en esta área tan prolífica, tan agradable, tan cercana al público, como es la novela histórica, con esta novela Piel de Ébano, que sucede en el siglo XVIII en Cartagena, donde a su vez no solamente hay una ficción, por supuesto, sino que también toca muchos puntos de la realidad también colombiana. Aparecen también personajes como Antonio Nariño, ¿no es cierto? Aparecen personajes propios de nuestra historia, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Marco, centrémonos más bien en, digamos, en este punto focal. La primera pregunta que te quería hacer, Marco, es la siguiente. ¿Por qué escogiste para esta novela la Cartagena de Indias del siglo XVIII? Bueno, Ramón, está muy bien documentada la parte de Cartagena. Este es uno de los puntos fuertes que tiene mi novela. Tenemos que de las principales ciudades que se manejaban en esa época estaba, digamos, en esa parte de Santander estaba Ocaña, estaba Monpós al este,
estaba Cartagena, estaba Santa Fe, que eran los principales entonces, era donde se tenía todo el protagonismo. Ya les he comentado a algunas personas anteriormente que a partir del censo que hay en 1777, que fue el primero que se hizo en el Virreinato de la Nueva Granada y que tuvo lugar en Cartagena, se pudo documentar todo lo que estaba sucediendo en ese momento en el virreinato, especialmente Cartagena, que era el punto neurálgico, digamos, donde tenía el comienzo, todos los acontecimientos para el virreinato, lo que era la esclavitud, lo que era incluso en algún momento el virreinato tuvo su centro en esa ciudad. Entonces hay mucho para contar y hay que aprovechar de pronto todo lo que nosotros tenemos. Ese material que nos llega legado de muchos historiadores que llegaron en esa época, incluso hasta Alexander von Humboldt. Él estuvo allá en determinado momento y él documentó lo que fue su experiencia, no solamente ahí, sino a través del río Magdalena hasta llegar a Santa Fe y tener contacto con toda la parte del virreinato. Entonces hay mucha documentación. Me gusta esa parte de la historia, me parece que hay mucha historia que no nos han contado y una historia que nos puede enriquecer, que nos puede dar muchos matices, no nos sesgan como nos tocaba anteriormente con los profesores de historia. A esto quiero comentarte algo. Muchas veces la gente siente como aburrimiento cuando le hablan de historia. ¿Por qué razón? Porque es que si uno mantiene ese rigor histórico con el que nos dan la historia, pues a nadie les gusta. Yo me acuerdo por allá en la época de la secundaria, cuando le decían a uno historia, pues uno como que se aburría porque uno se imaginaba que tenía que aprenderse cualquier cantidad de personajes, que los godos, que los visigodos, que el Imperio Otomano, que todo ese tipo de cosas, y al final una serie de cuestionamientos a los cuales uno encontraba con mucho aburrimiento. La parte de la novela yo creo que si se puede narrar de alguna forma amena e incluso divertida, puede llegar a subyugar a la gente, puede, digamos, la gente tratar de buscar algo ahí, porque aparte de que hay conocimiento, también hay una historia que muchas veces tiene parte de ficción, pero que son también basados en hechos reales. Yo creo que ese es el secreto de poder llegar al lector y que se sienta apasionado por esa historia, porque es historia propia, es historia nuestra. Yo considero que nosotros somos tan ricos en historia como Europa. De pronto Europa tiene un largo aliento, por llamarlo de alguna manera. Nosotros somos un poco más encasillados a lo que sucedió después de la conquista, pero nosotros tenemos historia. Y yo creo que somos nosotros, escritores como tú, Ramón, o como yo, los que estamos llamados a tratar de exteriorizar, a dar a conocer todo ese tipo de aspectos de la historia que muchas veces están ahí, que no conocemos, historias de todo lo que sucedió a Antonio Nariño, a Manuel de Godoy, a Carlos IV, a María Luisa de Parma, a todos los actores que están, unos como protagonistas, otros como antagonistas, en piel de ébano. Eso es muy cierto, Marco, pero también me hablaste tú de la documentación, que la verdad se siente que estuviste muy bien documentado para armar este fresco que fuera creíble, que fuera interesante, que a su vez revelara ciertas claves también de, digamos, de ese momento de la Nueva Granada, del virreinato. Cuéntanos en esta parte específica de la historia de Colombia que todavía, digamos, tiene ese vínculo con España. ¿Cómo te documentaste también con la parte no solamente colombiana, sino española? Porque siempre está como ese trasiego, los protagonistas van de Cartagena a Cádiz, de Cádiz a Madrid, ¿sí? ¿Cómo, digamos, porque a mí me ha sorprendido mucho que tienes una cantidad de datos sobre este momento, datos históricos y no solamente también de detalles. ¿Cómo armaste entonces esa unión entre España y Colombia en el siglo XVIII? Sí, afortunadamente hay bastante documentación en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. Hay una biblioteca con una gran cantidad de información que está disponible incluso para el público. Y lo mismo en el Archivo General de la Nación en Colombia.
hay también archivos en La Habana, en Cuba, y algo que se puede conseguir en Veracruz y México y en Portobelo, Panamá. Esta documentación a la cual yo tuve acceso, la encontré un poquitico difícil al principio de poderla revisar, pero después de un tiempo ya vi cómo podía hacerlo. Incluso tratamos de viajar a Sevilla, pero fue imposible. Me tocó 2 o 3 oportunidades viajar a Cartagena, documentarme, conté con el apoyo de la Universidad de Cartagena, y hay mucha historia y hay muchos escritos que nos pueden ayudar, pero en la parte española, básicamente conté con la colaboración del Archivo General de Indias de Sevilla. Hay gran documentación, está bien almacenada, bien archivada, y hay manuscritos de la época, manuscritos que uno creería que desaparecieron, que ya no están, pero no, están bien conservados y son auténticos, que es lo más importante. Eso es muy interesante, Marco, porque habla de una persona, en tu caso, de un escritor que considera que la investigación es también ese soporte en el cual también se fundamenta la creación, ¿no es cierto? No solamente es estar, digamos, tener el don de la escritura o el tener el don de saber contar una historia, sino el saber de situarla y el saber ubicarla. Y habla muy bien, repito, de que tu investigación le da un piso firme, hace más creíble a las situaciones, ¿sí? Son mucho más puntuales, la parte cuando pues, los personajes, hay alguno de ellos, uno de los protagonistas está en España, siempre está en este momento tan importante también para España, como era también la invasión napoleónica, como era también toda esta parte de vicisitudes y problemas con la familia de Carlos IV, con María Luisa de Borbón, ¿sí? Me parece que en eso logras armar un fresco muy interesante que no solamente es lo que sucedía en Colombia o en la Nueva Granada, sino lo que sucedía entonces en España. Y justamente para armar, para trabar todo este tipo digamos, de situaciones específicamente históricas, te basas en una serie de personajes, unos personajes que no solamente hablas también de colombianos, de criollos, ¿sí? Sino también hablas también de esclavos, ¿sí? Esta parte también me interesa mucho, la parte también de la esclavitud. ¿Cómo investigaste, cómo manejaste, cómo fue encontrarse con ese mundo de la esclavitud, o cómo era también la esclavitud en la Cartagena del siglo XVIII? Sí, en Cartagena era el punto de acopio, por llamarlo de alguna forma, de todos los esclavos. De hecho, la América española fue la última que acabó con la esclavitud. Primero se acabó todo lado menos en la América española. Y hay datos que son bastante, digamos, discientes de lo que estaba sucediendo. Después de que se acordó de que ya no iba a haber más esclavitud, de que se acabó eso, cuando ellos lo tenían como legal, aunque eso para mí nunca fue legal. Bueno, tienen varios trasfondos, pero digamos en lo que te estoy comentando. Cuando ellos dicen que ya se acaba con la esclavitud, a partir de ese momento comienza una nueva etapa en esa parte de la esclavitud, y en esos años después de que ya no era legal, que se volvió ilegal, se trajeron más de 600.000 esclavos a la América española. Pero bueno, inicialmente, ¿qué pasaba? Digamos, desde la época de Felipe VI, estoy hablando de 1700 que él comenzó, él fue el que reemplazó a Carlos II, que fue el primero de los Borbón, Felipe V, perdón. Felipe V hace una negociación con el rey de Inglaterra y le dice, ok, voy a dejar de que ustedes pasen esclavos, porque ese era el negocio que tenían ellos, pasen los esclavos, y les dio una época hasta la cual podían pasar esclavos. Mal no estoy, era 1735. Fue algo que no les gustó a los ingleses. Les dijeron, no, nosotros vamos a seguir con ese negocio porque esto es lo que nosotros queremos hacer. Al no encontrar el apoyo de Felipe V en pasar sus barcos por el Caribe para que llegaran
a traer los esclavos, es cuando se comienzan a presentar todas esas vicisitudes. Incluso una de ellas fue la guerra que se presenta en 1741, donde Blas de Lezo, que es uno de los españoles, defiende Cartagena, el sitio de Cartagena, con Sebastián del Lava, que era el que estaba ahí rey. Ellos dos unen fuerzas a pesar de que no se querían uno con el otro, se detestaban. Ellos forman un grupo y atacan a las fuerzas de Vernon. Es tan importante esta guerra y es una de las partes, Ramón, que mucha gente no conoce. Vernon llega a las costas caribeñas, después de haber atacado a Portobelo, llega allá y el número de soldados con que llega son cerca de 20.000 soldados y tenía cerca de 200 barcos. Cartagena, ¿qué tenía? El sitio de Cartagena, únicamente tenían 6 barcos, era todo lo que tenía, y la cantidad de personas que tenían no llegaba a los 2.000, o sea, todo el mundo daba por hecho de que era fácil. Cuando trata de entrar Vernon a Cartagena por Boca Chica, él llega y entra y ve que encuentra una resistencia, pero él da por hecho, tan pronto se toma el fuerte de San Luis, que es hoy el que se conoce como fuerte de San Fernando, él ya da por hecho de que ya se tomó Cartagena, o sea, de que ya iba a hacerse cargo de toda la Nueva Granada para poder traer la esclavitud, para poder hacerse a todos los tesoros que ven allá. En ese momento, él manda un emisario a Inglaterra diciendo: ya cuando ustedes reciban esto, ya Cartagena es nuestra y de ahí para allá todo virreinato. Eso es lo que da lugar a que el rey mande a hacer unas monedas en oro donde muestra a Blas de Lezo inclinado, dice el orgullo inclinado ante Vernon, el orgullo español inclinado ante Vernon. Monedas que tuvieron que volver a recoger porque eso no se dio. Ahí está la cuestión. Blas de Lezo y Sebastián de Lava acaban con ellos en el castillo de San Felipe de Barajas, ahí donde se gana esta guerra. Y eso es lo que marca una diferencia. Ese día que sucede eso, si no estoy mal, eso fue en mayo de 1741, cuando se da esto, marca una diferencia de por qué nosotros hablamos español y por qué no hablamos inglés. Esa batalla hubiese sido decisiva. Si la hubiese ganado Vernon, todos estaríamos hablando inglés en toda Latinoamérica. Es increíble, es totalmente cierto, esto es absolutamente fascinante, pero eso es un hecho histórico que cambió nuestro destino, no solamente el destino de la Nueva Granada de Colombia, sino también de América, de Latinoamérica. Estaríamos todos ahora hablando inglés y por supuesto, pues justamente es muy interesante también este punto de la historia, por cuanto que Cartagena era un centro neurálgico no solamente social, político, sino también geopolítico. Se estaba decidiendo también la historia del mundo, ¿no es cierto? No una historia de un pedazo de tierra pequeña, sino la historia de, digamos, de parte de Occidente. En tu novela, Marco, hay, por supuesto, hay una historia que une cada uno de estos personajes, ¿sí? Hay una historia, pues, por supuesto, de amor, pero también hay una lucha por sobrevivir por parte de los esclavos, ¿sí? También aparecen personajes de ficción, aparecen personajes reales. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo hiciste para engarzar tu ficción con la realidad? ¿Cómo lograste, digamos, encontrar ese vínculo que lo hiciera creíble? Tu idea, tu invención y la realidad. Sí, Ramón, gracias al empadronamiento del que te hablaba hace unos minutos, de 1777, Cartagena contaba con 5 barrios. No te los nombro todos porque no los recuerdo en ese momento, pero te digo, estaba Santa Catalina, estaba La Merced, estaba Santo Toribio, estaba San Sebastián y Getsemaní. Sí, ahí están los 5. Esos son los 5 barrios que habían en el momento del empadronamiento. Cartagena pues no era tan grande, era una ciudad de aproximadamente 13.000 habitantes, 14.000 habitantes, algo así. En el empadronamiento, que era muy completo, Ramón, era un empadronamiento que se hacía con todas las de la ley. A una persona se sabía qué hacía, cuántos hijos tenía, qué edad tenía, todo su desarrollo. O sea, era como una hoja de vida lo que le sacaban a cada una de las personas que vivían allá. Entonces quedó muy completo. Desafortunadamente para la historia se perdió un legajo.
el legajo que tenía que ver con el barrio Santa Catalina. De todos los otros 4 se quedaron, pero el de ellos, el de cada uno, se perdió. Solamente se tenía la cantidad de las personas que habían en ese barrio. O sea, se tenía eso. Eso me sirvió a mí para, a partir de ahí, de Cartagena, en esa parte de Santa Catalina, ubicar a mis protagonistas. ¿Por qué? Porque ellos podían tomar vida en esa parte. Y los otros que estaban en otros barrios, en La Merced, en Santo Toribio, en San Sebastián, iban a ser parte de mi historia porque iban a estar entrecruzados, porque iban a estar relacionados, iban a estar interactuando con mis personajes. Entonces, esa fue la parte que me dio muchas armas, muchas herramientas para poder yo agotar la historia y poderla llevar participando todos los personajes. Como tú lo mencionas, sí, claro, hay personajes de la historia que la gente, mucha gente lo hago, yo lo hago, mucha gente lo hace, que cuando ven un personaje entran a alguno de los portales de internet y buscan, en el caso Félix Fernando Martínez, lo buscan y encuentran, fue un personaje de la historia, alguien que existió, alguien que en realidad hizo parte de la historia cartagenera y que hoy en día pues no aparece como con monumento ni nada de esa cuestión, pero sí aparece en la historia, así como él está María Gervasia Guillén, está Paula de Aguiluz. Hay muchos personajes que están ahí, e incluso el mismo Antonio Nariño, que hace parte, José Celestino Mutis, y de la parte española, pues ya tú lo mencionaste, está Carlos IV, está María Luisa de Parma, está Manuel de Godoy, que es un personaje que la historia de pronto lo ha relevado un poquitico, pero en su momento fue la persona más poderosa que había, no solo en España, sino fuera de España, porque él no solo controlaba los hilos del gobierno español, sino también lo que pasaba fuera de la península. Ellos manejaban lo que era el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata. O sea, ellos tenían un alcance muy poderoso. El primo de Carlos IV, que también hace parte importante de la historia, Luis XVI, con su esposa María Antonieta, tienen que abdicar después de la toma de la Bastilla, dada por Robespierre. Entonces, o sea, todo va concatenado. Entran las fuerzas napoleónicas, sacan corriendo a Carlos IV, lo hacen dimitir después de la toma de Aranjuez, y todo queda en manos de Fernando VII, que es el hijo de ellos, pero él tiene que salir, después de que abdican en él tiene que salir, y Napoleón Bonaparte se toma gran parte del dominio europeo. Eso es totalmente cierto. Marco, hay una novela que es El siglo de las luces de Alejo Carpentier, y hay una imagen que es absolutamente fantástica, en la cual la idea también de ayudar a las colonias, en ese momento colonias americanas, sobre todo con las ideas de la Revolución Francesa, con la idea también de los derechos del hombre, y me refiero a una imagen específica que está en esa novela y la cual describe maravillosamente bien Alejo Carpentier, el cubano, quien habla de que va un barco en el océano, no solamente con los libros de los derechos del hombre, que eran, por supuesto, como tú sabes, eran publicaciones prohibidas, y no solamente está los derechos del hombre, están también, digamos, esas ideas revolucionarias, ¿sí? Pero también va una guillotina. Es una escena fantástica porque está como el barco y está como el perfil de la guillotina. Te traigo a colación esta imagen por lo siguiente, porque me parece que también en el fondo tu novela tiene un trasfondo de libertad, ¿no es cierto? De libertad no solamente en cuanto a nación que se está creando, como es la Nueva Granada, sino también la propia libertad de cada uno de los protagonistas, ¿no es cierto? La libertad de los esclavos, la libertad también de las mujeres, la libertad también de las personas a decidir sobre su propio destino. Háblanos un poco sobre este tema de la libertad en este punto. Ok, Ramón, sí, claro. Sí, la parte de la libertad, lo que los esclavos buscaban casi todos en general, pues era la manumisión. Todos querían ser libres, todos querían comprar su libertad. Hay como dato curioso que muchos esclavos negociaron con sus amos pagarles un monto diario. Ellos les pagaban
un valor para que los pudieran dejar libres. Eran como, no era la libertad, pero ellos tenían derecho a irse para sus casas. La mayoría tenían un asentamiento en Getsemaní. Se iban para allá y iban a trabajar todos los días antes de llegar a Getsemaní, al arrabal. Ellos pasaban por la casa del dueño y del amo, y les dejaba un dinero. Eso se manejó por mucho tiempo. Ahora, la cuestión de ellas era una cuestión bastante marcada, sobre todo en las mujeres, cuando estaban embarazadas. Los hijos que nacieran eran también propiedad de este amo. Ahí es donde comienza a darse tanto filicidio, tanta matanza de niños, porque, Ramón, las mujeres no querían dar que sus hijas corrieran la misma suerte que ellas. Entonces, cuando las esclavas, que era el común, eran violadas, que eran muy común en esa época, a pesar de que supuestamente la Inquisición y el gobierno trataban de que eso no sucediera, muchas esclavas eran violadas por sus propios amos. Entonces nacían niños y estos niños de pronto quedaban así. Cuando eran niños había la posibilidad de que los dejaran vivir, pero cuando eran niñas las mismas mujeres los mataban. Y lo que se cuenta de la época era que era una cantidad exagerada de niñas muertas. Entonces sí, eso era de pronto una forma de que ellas querían que sus hijas buscaran la libertad, que no cayeran en ese mismo yugo en el que ellas estaban, porque muchas mujeres, las que eran de pronto de armas tomar, buscaban su manumisión, buscaban trabajar y buscaban salir libres y lo hacían. No todos los amos eran malos, habían amos que les ayudaban, bueno, si se puede llamar dentro de la esclavitud algo bueno, porque de todos modos es algo en lo cual no comulgamos ninguno de nosotros, pero les daban de pronto la oportunidad de que buscaran su libertad y salieran, ¿no? Esa parte de la libertad no solamente era en las mujeres, también en los hombres, por supuesto, eran los que más fácil salían libres. Trabajaban, recogían un dinero, ahorraban hasta que podían comprarlo. La otra forma era cuando morían los amos y que no hubiese alguien que se pudiese hacer cargo de ellos, entonces ellos automáticamente tomaban la libertad. Lo otro era la parte de los palenques, que es muy conocido en Cartagena. Los negros se iban, armaban grupos y se iban, digamos, como para San Basilio. Allá formaban un asentamiento y allá no entraba nadie, no había poder digamos, del español que pudiera entrar porque ellos estaban muy bien organizados. Esa era la otra forma de libertad. Ya después de un tiempo, ellos decían, no, ya pues tenemos que darle la libertad, ya después de que pasaba un tiempo, ya no iban a buscarlos y ya se consideraban esclavos libres dentro del cimarronaje que había. O sea, hay una serie bien interesante y yo creo que esa parte la marca mucho la situación que incluso hoy en día se vive, Ramón. El caso, digamos, de George Floyd, lo que sucedió aquí en Estados Unidos. Y hace poco, la semana pasada, hubo también otra persona que le dispararon, le dieron 7 disparos por la espalda. Entonces, ese tipo de situaciones se da cuenta de que sí hay una persecución, siempre ha habido esa xenofobia, ese racismo y esas ganas de pronto de esclavizar o de subyugar el ser humano unos a otros. Entonces es difícil de que de pronto eso se acabe, ojalá se acabe, pero sí venimos con estas cadenas desde, yo creo que desde el mismo inicio de la civilización, ¿no? Sí, eso es muy interesante lo que estás hablando, porque hay un asunto que se da también en América y mucho más en América Latina, mucho más que, digamos, en la América anglosajona, en cuanto al tema del mestizaje. Los ingleses se reproducían entre sí, ¿no es cierto? Pero digamos que no tuvieron contacto también con la población indígena en cuanto a temas como de reproducción. En América Latina hubo un gran proceso de mestizaje entre los negros y los blancos, entre los ambos, ¿sí? Hubo un intercambio, digamos, cultural enormemente importante, enormemente interesante, ese crisol de razas, ese melting pot que se dio mucho más tarde en Estados Unidos. En América Latina se dio mucho tiempo antes, por cuanto que tanto las clases altas como las clases bajas había también siempre una gran mezcla, y eso se ve reflejado en tu novela. Hablando de tu novela, de Piel de Ébano, cuéntanos, Marco, ¿cuál autor o cuál novela, cuál
digamos, ¿cuál fue tu libro preferido, digamos, que te ayudó, digamos, a visibilizar tu novela específicamente? Me gustó mucho algo que yo vi, pero que no está relacionado con el tema del mestizaje, pero sí de la época. Fue un libro de Enrique Santos Molano, pero lo leí hace muchos años y siempre lo tengo presente, que es Memorias Fantásticas, que hablaba un poquitico de la vida de Antonio Nariño, pero allá en Santa Fe, en la época antes de que comenzara la República. Eh, yo creo que también el libro Raíces tiene mucho que ver sobre todo lo que sucedió aquí en Estados Unidos, sobre la historia de Kunta Kinte y la forma como él quiso escapar de ese yugo que tenían aquí en América. Y yo creo que eso sentó un precedente, porque cuando el afroamericano comenzó aquí a liberarse de las cadenas, comenzó a sembrar esa voz de protesta, no solamente aquí en América, sino no solamente aquí en Norteamérica, sino en toda América. Entonces yo creo que esos son libros que le ayudan a uno a pensar de cómo se estaba formando. Y yo creo que esos son de pronto los libros que más me marcaron en su momento. Marco, hay algo también que me llamó mucho la atención en tu novela y ha sido, digamos, el nivel de lenguaje específico sobre objetos. Entonces, no, por ejemplo, creo que es Alejandro, se embarca en un barco enorme, pero no dices que es un barco que de tal tamaño, sino que describes cuántos tamaños tiene, dónde quedaba la Santa Bárbara, dónde quedaba la parte donde se ubicaban cada uno de los personajes, digamos, o de los marineros, dónde estaba la carga, también muchos objetos, vestidos incluso. De hecho, pues el tema también de la costura es también prioritario, el trabajo manual también como parte como de la liberación, lo que estábamos hablando también de la mujer. Cuéntanos cómo entraste, digamos, a ese nivel de detalle de los barcos, de los objetos, de las casas. Cuéntanos cómo hiciste para llegar como a esa especie de datos. Bueno, sí, Ramón, hay una parte interesante. En alguna ocasión, hace unos años, yo estuve en Barcelona y hay un barco, una réplica de un galeón allá. Entonces, pues me sentí como niño en Disneylandia, entrando allá y tomando fotografías, mirando el más mínimo detalle, casi que comiéndome el barco pulgada por pulgada. Para mí es fascinante. Siempre me han gustado los barcos, pues como ingeniero mecánico, en determinado momento tuve que recibir alguna vez un barco que venía de Johannesburgo, llegó a Barranquilla a cargar carbón y tuve la oportunidad de entrar a ese buque y entrar a mirar pues esa parte fascinante de los motores. Yo soy encantado con los motores, soy especialista en motores, entonces cuando veía esos monstruos para mí era fascinante. Ya hablar, digamos, de barcos de vela, de hablar de mástiles, de aparejos, de jarcias, pues ya era un poco diferente. ¿Por qué? Porque pues pensar que eso de alguna forma también era ingeniería, porque tenían que buscar la forma de que el viento empujara por sotavento los barcos que los pudiera llevar. Colocando viento en popa y los pudiera llevar a barlovento. Entonces uno tenía que imaginarse todo ese tipo de circunstancias, pero de pronto leyéndolo no era lo mismo que estar presente o estar caminando en un barco, y tuve la oportunidad de hacerlo. Caminé el barco, lo miré, pregunté, yo creo que las personas que estaban allá, que eran dos personas que estaban como guías y que estaban vestidos de marineros, yo creo que ya al último querían que yo me fuera porque las preguntas eran pregunta y pregunta y pregunta, pero te digo, es fascinante. Cuando uno, yo creo que el secreto de eso, Ramón, cuando uno escribe y uno ama escribir, cuando uno investiga y uno ama investigar, entonces ahí es donde está el secreto. Está el secreto para uno poder plasmar todo lo que uno quiere. Y eso me pasó allá precisamente en Barcelona y fue fascinante, fue un encuentro fascinante. Después estuve, pero no recuerdo si fue en Italia, en otro barco, que también tuve la oportunidad, pero no, el de Barcelona estaba súper completo. Hay un libro que yo escribí anterior a este y que tiene que ver con barcos también, que es El Gran Genocidio y que habla del galeón San José.
Entonces, pues tuve también la oportunidad de averiguar también en el Archivo General de Indias de Sevilla, pude también como casi que caminar con todo lo que leía, con todo lo que había, y me hallé a la construcción del barco como tal, toda la construcción del barco, cómo se hizo, qué pasó, cómo se formalizó todo en una parte de la comunidad del País Vasco, que fue donde se hizo, en Mapil, si no estoy mal, sí, Mapil. Entonces, todo ese tipo de cosas, esas investigaciones son las que me ayudan a alimentar esa imaginación, por repetirlo así. Sí, es muy interesante porque estás diciendo que finalmente la investigación, el trabajo y sobre todo también, digamos, una mente con una formación tuya también de ingeniero, como también gracias a eso, a esa también esa manera de deducciones y de análisis, también logras aplicarlas a tu novela, cosa que me parece muy interesante porque muchas veces mucha gente dice que como un médico va a escribir poesía o como un ingeniero va a escribir una novela o como un arquitecto va a escribir un cuento, y justamente es todo lo contrario. Cada digamos, formación, profesión trae un mundo nuevo, una nueva visión de las cosas. Marco, te quería preguntar algo también, ya que estamos hablando también de esta investigación, y a medida que ahora nos acabas de comentar de tu otro libro, y por supuesto tienes muchísimos más, ¿tú crees que es importante, definitivo, conocer el pasado para entender el presente y de alguna manera adivinar el porvenir? Definitivamente, Ramón, definitivamente. Hay una palabra que ya se convierte, digamos, en cliché que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo creo que solamente conociendo nuestro pasado podemos saber por qué estamos hoy acá, por qué este presente, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que no se hizo, y si la conocemos no vamos a repetir los errores del pasado, sino vamos a tomar eso como experiencias para un mejor futuro. Claro que sí. Ahora, en cuanto a lo que me comentas de la investigación, sí, en cuanto a las profesiones, imagínate que yo en uno de los libros que escribí, que se llama Una vida para Steven, es un entramado, digamos, médico, en el cual un médico científico está tratando de cambiar todo el cuerpo de una persona utilizando solo la cabeza, algo que estaba tratando de hacer un médico, o está tratando de hacer un médico neurocirujano italiano de nombre Sergio Canavero. Él dice que uno puede cambiar todo el cuerpo de una persona y solamente utilizar la cabeza de otra persona para cuando hay una cuadriplegia o algo así, algo de loco, pero él está proponiéndolo y hay varios candidatos. Creo que tiene una lista grandísima y él dice que ya lo ha podido hacer con animales, conmigo. Bueno, para poder hacer esto me tocó documentarme a nivel médico, pero no te imaginas cuánto. En determinado momento tenía también un médico en España que me estaba asesorando y una cirujana plástica en Bogotá, que me estaban colaborando con el tema, que ellos estuvieron en el lanzamiento del libro, la doctora estuvo allá. Imagínate que en determinado momento yo le mandé algo a la persona para que mirara el procedimiento quirúrgico que yo estaba colocando en determinado momento. Y lo que me estuvo comentando esa persona era que tenía que hacer un cambio porque al parecer le había colocado mucha anestesia al paciente y lo que me dijo, no, Marco, lo mataste al paciente. ¿Qué pasó? Me dice, se te fue la mano en la anestesia. O sea, detalles tan las personas pueden pensar de que él me dijo, yo te dije 1 milímetro, yo le entendí 3 milímetros. Yo, no, era 1 milímetro nomás. Devuélvete y cámbiale todo eso. Entonces me tocó hacer eso y son detalles que uno dice, no, pero ¿qué son 2 milímetros? Significa, es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces sí, la investigación es tremenda. Estupendo, y además es como tiene que ser, y sobre todo algo tan particular en un momento tan específico de nuestra historia, en la cual también estamos tan ligados a lo que sucedía en Europa y a su vez también lo que iba a suceder también en Estados Unidos. Marco, hay algo que también me llamó mucho la atención en tu novela y es el papel protagonista que tienen las mujeres. Las mujeres, también las esclavas, también las mujeres digamos, de esta nobleza, las mujeres de la clase alta, pero también a su vez
las vendedoras, está esta bruja, Melchora, si no estoy mal, ¿cómo se llamaba? Cuéntanos cómo era el papel de la mujer en esta época. Bueno, Ramón, la diferencia de edades marcaba un papel importante dentro de las uniones matrimoniales que había en ese entonces en Cartagena. Mucho español peninsular que llegaba a Cartagena, llegaba con dinero para hacer sus negocios. Ellos se embarcaban en una aventura, pero llegaban con ganas de establecerse en el virreinato y muchos se quedaron en Cartagena. Pero eran personas que llegaban y tenían, por decirte, algunos 40 años, 45, 50 años, y se casaban con criollas, hijas de españoles nacidos en Cartagena, que tenían nomás 20 años, entonces tenían una diferencia de 30 años. Por lo general, el hombre siempre era el que trabajaba y le llevaba a toda la mujer, pero ¿qué pasaba? Que en determinado momento, por la diferencia de edad, cuando la persona llegaba a 60 años, por lo general que no vivían más de 57, 58, 60 años, algunos llegaban a 70, morían, las mujeres quedaban viudas muy jóvenes. Entonces, cuando las mujeres quedaban así, tenían que o compartir ese dinero que ya quedaba como dote con el nuevo marido o ponerse a trabajar y no depender de nadie. Eso hizo que muchas mujeres fueran independientes. Aparecieron modistas, aparecieron mujeres dueñas de tiendas, pulperías que le llamaban a eso, muchas mujeres que tenían casa, entonces ya comenzaron a rentarlas para ricos que se habían venido a menos, que estaban empobrecidos, o criollos que tenían buena fortuna y estaban comenzando a ascender en la clase social, entonces tenían todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hace que la mujer tome protagonismo. Uno de los casos era, digamos, una de las que manejaba todos los coches que hay por Cartagena, que le llamaban volantes de alquiler. Él ya tenía una empresa de eso, tenía más o menos unos 10 carros de estos y era con lo que ella vivía. Y era la más poderosa de eso. Entonces sí se daba eso. Y me parece importante lo de la mujer, Ramón, porque creo que no solamente hay que darle protagonismo, sino que la mujer realmente tiene ese protagonismo. Es bueno de pronto mirar la historia, no siempre como nos la muestran desde la parte de arriba aristocrática, mandada por los hombres, sino también de una mujer que está haciendo, que es subyugada, que es esclava, que es mulata y que es pobre. Entonces, cuando se ve todo desde esa óptica, yo creo que tenemos una oportunidad de ver la historia desde otro ángulo, un ángulo que es muy importante y que es tan válido como el otro. Esto es, lo que acabas de apuntar es supremamente, lo que acabas de apuntar, Marco, es supremamente importante porque efectivamente la mujer, y tal como aparece en tu novela, no es como un objeto, no es como una especie de sujeto de cambio o una meramente parte de un argumento decorativo, sino que tiene que ver también con el hecho de esa libertad asumida, como estabas contando antes. La necesidad hace, por supuesto, y tal como aparece en la novela, pues por la muerte de uno de sus protagonistas, pues cambia absolutamente la situación y tiene que ponerse a trabajar. En España, acuérdate, también las clases nobles, por supuesto, el trabajo estaba mal visto, ¿sí? Y el trabajar, digamos, en telas y ser comerciante, eso era como cosas como de judíos, y por lo tanto había una especie como de desprecio hacia la parte manual. Y en América cambia todo esto, como lo estás diciendo, la mujer ya es protagonista, es dueña de su destino, ¿sí? Y a su vez eso lo vas también, por supuesto, relacionando con el amor, con las situaciones, con la aventura. Esto era algo también que te quería preguntar. La aventura también aparece en tu novela. ¿Qué novelas de aventura, digamos, también te han interesado, o crees que, digamos, que de alguna manera están incluidas, o el perfume de algunas dentro de tu novela? Hay un escritor que yo creo que es el más fascinante a nivel de ciencia ficción que ha existido, que es Julio Verne. De pronto leer La Vuelta al Mundo en 80 días
algo que sucede en Piccadilly Street en Londres. Y de pronto uno mirar todo eso y mirar toda la forma como él lo estructuró, y no solamente lo estructuró, sino mirar cómo al final de la historia, cuando uno dice, no, no lo logró, pero no se da uno cuenta de que le dio una vuelta alrededor del mundo y se ahorró un día y llegó un día antes y él no lo sabía. O sea, ese tipo con Picaporte y con todos sus personajes, yo creo que eso le da a uno una vivencia, de estar viviendo uno y estar recorriendo con el personaje, con Phileas Fogg, estar recorriendo con Phileas Fogg y con Picaporte toda esa historia. Eso es fascinante. Es fascinante de pronto leer de la Tierra a la Luna, el centro de la Tierra, todo lo de Julio Verne. Yo creo que eso me aportó mucho en la parte de ficción. ¿Por qué? Porque uno se pone a mirar que la ficción no tiene límite. Y si es bien manejado, si de pronto es una ficción que no es como sacada de los cabellos, sino que se parece real, muchas veces la gente se confunde y dice, ¿es historia o real o es una mezcla de los dos? Entonces yo creo que es lo que lo hace bueno, ¿no? Lo que no es real se convierte en mito, y de esos mitos hay muchos que nosotros conocemos y todavía no sabemos si es mito o es real. Eso es correcto, mi querido Marco. Pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, solamente tenemos unos 5 minutitos finales, quizás un poquito más. Me gustaría también, para ir cerrando nuestra conversación, te preguntaría ¿por qué las personas deben leer tu libro? Cuéntanos qué se van a encontrar, qué les va a gustar, cómo digamos, las razones por las cuales una persona tiene que comprar tu libro Piel de Ébano. Sí, yo creo que el libro no está circunscrito solamente a la parte histórica, porque muchas veces las personas pueden pensar de que es una novela netamente histórica. No, hay una novela manejada también con parte de ficción. Tiene costumbrismo, no es una novela urbana, pero tiene esa agilidad en donde la gente puede encontrar hechos históricos que nunca sobran, cosas que sucedieron y que lo empapan un poquitico de qué sucedía en esa época, cómo sucedía, quién gobernaba y qué era lo que sucedía en esa época de la historia. Eso es bueno, digamos, conocer. Muchas veces uno cree que 100 años atrás el mundo estaba parado de cabeza o que la gente andaba semidesnudo. No, yo creo que nosotros estamos equivocados en muchas cosas de esas. Si uno va, digamos, a la antigua Roma, si uno va al año 400 después de Cristo, uno va a encontrar una sociedad muy similar a la nuestra, muy similar. Quítale el internet, quítale la televisión, quítale el radio, quítale el teléfono. De resto éramos exactamente iguales, con los mismos pensamientos, tratando de avanzar, con las mismas clases sociales y tratando de hacer eso. De pronto habían las cuestiones de los imperios, el imperio romano y todo ese tipo de cosas, pero guardar las proporciones es exactamente lo mismo. No solamente hace 500 ni hace 1000, sino hasta hace 2000 años. Entonces, yo creo que buscar y mirar en Cartagena es conocer un poquitico más de esa historia que está ahí, que no era muy diferente de lo que nosotros estamos viviendo. De pronto eso invita a pasear por Cartagena, a visitar Cartagena, a conocer de su historia Cartagena. Cartagena es patrimonio histórico de la humanidad, pero antes que eso es nuestra Cartagena, es lo que tenemos nosotros para deleitarnos de esa historia que hay, historia como la que hay en Popayán, en Monpós, en Santa Fe de Bogotá, pero yo creo y invito a la gente que lea el libro y que también visite Cartagena y se dé cuenta de todo eso que hay, todo ese patrimonio histórico que tenemos allá. Qué bien, pues, ya podemos culminar, por favor, que ya la plataforma pues nos va a sacar del sistema, entonces para no quedar como al aire. Listo, entonces ya cierro. Muchas gracias bueno. A nuestros invitados y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos y hacer posible este encuentro. Bueno, pues nada, para mí ha sido un placer presentar esta novela de Marco Roballo, Piel de Ébano, a quien felicito de nuevo por su escritura, por su lenguaje, por su investigación, por su historia, por su ficción, por su aventura, por su papel también en el protagónico de las mujeres y la verdad, pues que sean muchas más novelas como estas, Marco.
Gracias, Ramón. Y ya la gente lo sabe, puede conseguir el libro en cualquier librería del país o por Buscalibre fuera de Colombia. Y no, gracias a ti, gracias a la Feria del Libro de Cúcuta, muy encantado y ojalá pues nos sigan invitando. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les recuerdo a todos que sigan ahí muy activos en la Fiesta del Libro, la plataforma www.fiestadelibro.com.org. Ingresen y disfrútenla. Acá seguimos con ustedes, ya nos vemos. Muchas gracias.